Y ahora sí, lamentablemente, la información confirmada a través de un comunicado: murió la reina Isabel II. Esta es la información. Los medios británicos ya comunican la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. A comienzos de septiembre del año 2022, la reina Isabel II, monarca del Reino Unido, se encontraba en el castillo de Balmoral, en Escocia. Allí fue fotografiada usando un bastón, sonriente, pero poco después, la tensión comenzó a crecer. Su salud con 96 años de edad se deterioraba rápidamente. Esos días le costaba mantenerse de pie y los doctores le recomendaron que ya no dejara su residencia. En los días siguientes, su salud era tan frágil que el personal se apresuró a hacer arreglos. Un plan bien preparado y coordinado se puso en marcha mientras el país entero rezaba y las personas, ante los rumores, se acercaban en Londres al Palacio de Buckingham a esperar pacientemente bajo la lluvia las próximas novedades. Todos los hijos de su majestad acudieron rápidamente para acompañar a la reina. Las cadenas de televisión transmitían en directo y algunos ya especulaban que se acercaba su muerte. Finalmente, el jueves 8 de septiembre, a las 15:10 hora local, la líder de la corona británica dio su último suspiro después de haber reinado durante 70 años, dejando a un país entero de luto y una bandera a media asta. Ella fue la monarca que más tiempo reinó y la figura más importante de la nación durante 7 décadas. Pero durante su vida fueron muchos los obstáculos que debió superar. Pero para entender bien todo, es necesario desempolvar viejos archivos y hacer un poco de historia para que de esta forma entendamos bien cómo llegamos hasta aquí. La reina Isabel II nació en Londres el 21 de abril del año 1926, donde fue bautizada como Elizabeth Alexandra Mary, nombres que hacían referencia a sus abuelas. Isabel fue la primera hija del príncipe Alberto y su esposa Isabel, duques de York. Tuvo una única hermana, la princesa Margarita, que nació 4 años después que ella, su amiga y confidente. Pero con solo 10 años, la vida de la pequeña Lilibet, como la llamaban cariñosamente puertas adentro, cambió drásticamente cuando su padre ascendió al trono tras el abandono de su hermano Eduardo VIII para casarse con Wallis Simpson, una mujer norteamericana divorciada 2 veces. Ese evento la marcó para siempre. Después de todo, ahora era heredera de un linaje de más de 1200 años y la tercera en la línea de sucesión. Sin embargo, no se esperaba que fuera reina. Sus primeros años transcurrieron en calma, aunque cuando su padre se convirtió en rey y ella en la heredera legal, era el año 1936 y en el mundo se acercaba la Segunda Guerra Mundial. Su infancia, además, no fue como la de cualquier niño. Las hijas del rey crecieron entre castillos y palacios. Recibieron clases particulares en su casa a cargo de una niñera que impuso su abuela, la reina María, para enseñar a las menores modales y etiquetas propios de una monarquía. Marion Crawford, su institutriz, también estaba a cargo de las clases de música, historia y literatura mientras sus padres hacían giras por distintos países. A sus 13 años, Isabel comenzó un curso de estudio cerca del castillo de Windsor, donde conoció a quien sería su marido, el capitán cadete Felipe de Grecia y Dinamarca. En su cumpleaños número 16, participó de su primer compromiso público inspeccionando la guardia de ganaderos. Podría decirse que fue consciente de su papel desde muy joven y asumió con responsabilidad sus obligaciones de princesa heredera. En el año 1947, Isabel se casó con Felipe, más conocido a raíz de este enlace como Felipe de Edimburgo. Recibieron el título de duques de Edimburgo y tuvieron 4 hijos: Carlos, príncipe de Gales y heredero del trono, nacido en 1948, la princesa Ana en 1950, Andrés, duque de York, nacido en 1960, y Eduardo, conde de Wessex, en 1964. Sin embargo, en esos años los problemas de salud de su padre, el rey, se hicieron notar.
Era fumador, sufría de gran estrés y hacia 1951 se le diagnosticó cáncer de pulmón, sometiéndolo a una operación de la cual nunca logró recuperarse en su totalidad. Ya ni siquiera podía leer sus discursos y su salud estaba muy deteriorada, por lo que Isabel lo reemplazó en prácticamente todos los actos públicos. Finalmente, su padre falleció mientras dormía en su habitación el 6 de febrero de 1952 a los 56 años de edad. El anuncio oficial de su muerte fue alrededor de las 10:30 de la mañana desde el Palacio de Buckingham, pero la princesa recibió la noticia mientras estaba de viaje por Kenia y debió regresar de inmediato a Londres. A su llegada, se convirtió en reina con solo 25 años. Por primera vez en la historia británica, la coronación que se celebró en la Abadía de Westminster el 2 de junio de 1953 se transmitió en vivo por televisión. Después de todo, la ceremonia era un buen modo de mostrar el resurgir de las cenizas del Reino Unido luego de atravesar las llamas de la Segunda Guerra Mundial. El día comenzó con el desfile. Pese a que llovía torrencialmente, desde temprano cerca de 3 millones de personas salieron a las calles para ver pasar a la futura reina. Créase o no, cuando el desfile comenzó, la lluvia paró. Una banda militar encabezó la marcha y al final estaba la futura monarca en la carroza oficial de oro, tirada por 8 caballos. Al llegar a la abadía, Isabel entró majestuosa, pero sola. Por más que suene extraño, por rango y por protocolo, ninguna mano le ofrece su apoyo. Había 8.250 invitados. Isabel lució un impactante vestido de seda blanco y el manto del estado, una capa de terciopelo de 5 metros de largo que prácticamente le hacía imposible moverse. Luego llegó la coronación. El arzobispo colocó sobre su cabeza la corona de St. Edward, realizada en 1661 con más de 2 kilos de peso, y le entregaron el cetro que representa el poder como monarca y que contiene el diamante tallado más grande del mundo, la estrella de África. Enseguida se escucharon las palabras: «Señores, aquí les presento a la reina Isabel, incontestable soberana vuestra, a quien todos habéis venido este día a rendir homenaje y jurar obediencia. ¿Están todos dispuestos a hacerlo?». A lo que los británicos presentes contestaron: «Dios salve a la reina». Lo cierto es que el papel político de la monarquía británica era en esencia simbólico. Aún así, Isabel en sus primeros pasos procuró mantener la idea unificadora sobre el imperio. Ella viajó por todo el mundo como ningún otro monarca, estrechando vínculos con distintas creencias y culturas. Pero su popularidad no evitó los escándalos familiares. Primero, en el año 1992, el príncipe Andrés se separó de Sarah Ferguson. Las tensiones entre Carlos de Inglaterra y la famosa Lady Di se hicieron popularmente conocidas en todo el mundo y se consumó el divorcio de la princesa Ana, separada 3 años antes de Mark Phillips. La crisis de la realeza llegó con el divorcio del príncipe Carlos en el año 1996 y más aún tras el fallecimiento en un supuesto accidente automovilístico de su ex esposa en 1997, la princesa Diana de Gales, en quien muchos vieron una víctima del mal comportamiento de Carlos y de la insensibilidad de la familia real. Isabel entonces prometió abrir la monarquía a los ciudadanos en un intento por mantener su popularidad. Comenzó a pagar impuestos sobre sus bienes e ingresos, a darle un tono popular a las celebraciones de la corona y hasta visitó víctimas de actos terroristas, algo que terminó dando sus frutos, dejando en el olvido los delicados años 90. A diferencia de sus hijos, mucho más atrás en el tiempo, la reina Isabel había comenzado su propia historia de amor. La relación con el príncipe Felipe fue también de respeto y admiración duradera. Se conocieron siendo muy jóvenes en la escuela naval en el año 1938, cuando él era tan solo un cadete de 18 años y ella, una joven princesa de 13 años que recorría los terrenos. A partir de ese momento intercambiaron largas cartas en los años de guerra, hasta que en 1946 la relación se afianzó. Hay quienes dicen que Felipe le propuso matrimonio en junio y que hubo alguna resistencia en contra de esa unión.
En su familia decían que él era demasiado griego, demasiado tosco, demasiado alemán, muy diferente a un inglés. Pero Elizabeth insistió. En noviembre de ese año se casaron frente a 2000 personas en la abadía de Westminster. En algún momento de la celebración se le escuchó decir al rey Jorge, padre de Isabel: un día Lilibet será reina y él será consorte. Eso es mucho más difícil que ser rey, pero creo que es el hombre indicado para el trabajo. Recibieron 10.000 telegramas de felicitaciones y 2.500 regalos de todo el mundo, pero las secuelas de la guerra todavía se respiraban, por lo que pasaron la luna de miel en el Reino Unido. Un año después de la boda, el matrimonio anunció la llegada de su primogénito Carlos. La joven pareja vivió durante unos años en Malta, mientras él estaba en la Marina, donde Isabel era libre de ser simplemente la esposa de un oficial alejada de los focos, hasta que su padre, el rey, ya muy enfermo, finalmente murió. Felipe le dijo a su esposa que solo 5 años después de casarse eran las personas más famosas del mundo. Durante la coronación, se arrodilló ante ella y juró ser su señor de su vida, aunque al parecer eso era más fácil decirlo que hacerlo. Los relatos en los años 50 y 60 muestran a Felipe como un hombre a la deriva y hasta se rumoreaba que tenía romances secretos. Pero al parecer, con los años, el duque logró encontrar su camino y construir su propio legado sin dejar de apoyar a su esposa hasta el final de sus días. En 2017, se retiró de las actividades públicas tras haber participado en más de 22.000 actos oficiales. Su principal valor fue ser el único hombre del mundo en tratar a la reina como un ser humano, de igual a igual, asumiendo su papel secundario como indicaba el protocolo. Había pasado 73 años junto a Isabel, cuando el viernes 9 de abril del año 2021 falleció pacíficamente en el castillo de Windsor a los 99 años de edad. Ella le había demostrado su tolerancia y él su capacidad de renunciar a todo protagonismo para acompañarla o simplemente para agradecerle que aunque como reina no le dio trono ni reino, como esposa le dio amor y una familia tan humana como real. Poco más de un año después, llegó otro día muy duro para la familia y para todo el pueblo del Reino Unido. Su Majestad se encontraba en un estado de salud muy delicado. Con 96 años de edad, Isabel estaba refugiada en uno de los lugares que más amaba, quizás más que cualquier otro, su residencia de verano en Escocia, el castillo de Balmoral, donde tenía innumerables recuerdos de juventud. Aun cuando no estaba del todo bien, Isabel no dejó de cumplir con sus obligaciones. A principios del mes de septiembre, la reina nombró a Liz Truss como primera ministra. Pero después de 70 años sosteniendo su audiencia con el nuevo primer ministro en el Palacio de Buckingham, le fue imposible desplazarse a Londres para el evento, no dejando lugar a dudas sobre la fragilidad de su salud. Cuando la noticia llegó a conocimiento público, la gente comenzó a acercarse y en pocos minutos, los reporteros y muchas personas estaban en las puertas de la propiedad bajo la lluvia. Los flashes se encendieron con la llegada de sus hijos, el príncipe Carlos heredero al trono y Ana, que estaban en Escocia. Mientras, en el Palacio de Buckingham, miles de personas se juntaban para esperar novedades sobre la reina. Finalmente, el 8 de septiembre, a las 18:30 horas, la bandera británica del palacio fue colocada a media asta y un cartel anunciaba el final. La reina murió en paz esta tarde, en Balmoral. El país estaba de luto y se paralizaron casi todos los aspectos de la vida. Su muerte provocó una gran e inmediata muestra de emociones. Muchas personas desconsoladas llegaron a Londres esa noche y dejaron flores frente al castillo de Windsor. En ese momento comenzó la Operación Puente de Londres, el período de 10 días entre la muerte de la reina Isabel II y su funeral de Estado. Para ese entonces, el nuevo rey era Carlos III, el hijo de Isabel, que esperaría hasta el 6 de mayo del año 2023 para recibir la coronación. Lo cierto es que lo que para unos fue la conmoción de perder un líder, para otros fue el resurgir de muchas teorías conspirativas. Así como que el hombre en realidad no habría llegado a la luna o que la Tierra es plana, muchas personas aseguran que la monarca de Inglaterra era reptiliana. Esto empezó cuando en 1993, el teórico de la conspiración, David Icke, publicó el libro El secreto más grande,
Lo que David decía era que el mundo estaba manejado por una élite y una raza de reptiles mutantes que llegó a la Tierra en busca de recursos hace 300.000 años. Por supuesto, la información sobre esas ideas descabelladas es vaga. Sin embargo, hay algo mucho más simple que hoy en día se cuestiona, y es que la muerte de la reina se haya producido como se ha anunciado oficialmente. Algunos sostienen que la soberana falleció en realidad hace meses y que aguardaron un momento ideal para hacerlo oficial. De hecho, no faltan las voces que apuntan al COVID-19 como el origen del fallecimiento. Pero si esto fuera cierto, ¿qué hay de las imágenes de la monarca que divulgaron los medios locales? Pues la respuesta parece sencilla. Se trataría de imágenes creadas con inteligencia artificial, una tecnología tan popular como polémica de estos últimos tiempos. Lo cierto es que el horario de la muerte de la monarca en realidad no coincide con el anuncio llevado a cabo por la BBC de Londres y habría varias horas de diferencia. Además, un departamento de gobierno escocés fue acusado de actuar en secreto y bloquear los intentos de obtener una copia del certificado de defunción, dando mucho lugar a todo tipo de teorías. Sin embargo, dijeron que no habría nada extraño en este hecho, sino, una vez más, protocolos indicados por la reina para que toda su familia esté al tanto de la terrible noticia antes que la prensa. Su certificado, publicado un mes después, indicaba que Isabel murió a las 15:10 y además se indicó que la causa de muerte fue simplemente vejez. Tras un histórico funeral celebrado en la abadía de Westminster, al que asistieron cerca de 2.000 personas, el pueblo y su familia finalmente despidieron a su reina. Su cuerpo descansa en una tumba de la cripta real en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, junto con los restos del amor de su vida, Felipe. Fueron muchos años los que hablaron bondades sobre Isabel II. En sus 70 años de reinado, ha marcado la vida de cientos de personas y en las calles no podían creer que ya no estaba. Pero sobre todo, no podían recordar un tiempo en que no hubiese sido su reina.